Bueno amigos, como ustedes vieron, el título de la charla dice UX que vende. Y quiero explicarles un poco de qué se trata este título bastante sugestivo. Cuando pensamos en el concepto de UX, generalmente lo asociamos a temas de diseño, decisiones operativas, el plano estético, que las pantallas sean bonitas. Y generalmente el concepto de UX suele quedarse en ese plano, digamos, operativo de diseño. Hoy yo no vengo a hablarles de eso, vengo a hablarles de UX desde un plano más estratégico, desde una visión de negocio, desde donde se toman las decisiones realmente. En ese sentido, les voy a comentar de cuál es el rol que tiene UX cuando nos encontramos en una situación de un producto en donde, aunque aparentemente los decisores creen que está todo bien, los resultados demuestran que no estamos creciendo como deberíamos. Cuando miramos el ecosistema de Paraguay, vemos que más del 80% de los paraguayos ya están digitalizados. En Paraguay no estamos discutiendo el acceso al Internet porque eso ya sucedió. El paraguayo ya está digitalizado. De hecho, un dato que me parece fantástico es que no solamente tiene un alto nivel de digitalización, sino que no son mobile first, son prácticamente mobile only. Muchísima navegación de celular. Y estos datos nos permiten entender que en Paraguay el tener presencia en el ecosistema, contar con un e-commerce, con una interfaz digital que funciona, no te diferencia. Es simplemente la puerta de entrada que te permite competir en el mercado. Pero actualmente, tener un e-commerce, tener tu pasarela de pagos, tener tu app, tener tu ecosistema, ya no te diferencia. Los paraguayos ya tienen acceso a estas herramientas. Entonces, cuando estamos en un mercado ya competitivo, en ebullición, tenemos que mirar un poco más allá de simplemente el producto en funcionamiento, de la tecnología. La mayoría de las empresas acá ya han dado los primeros pasos y lo han hecho muy bien. Han invertido en tecnología, han digitalizado los pagos, han lanzado sus e-commerce y sus aplicaciones y están invirtiendo en pauta. Entonces ya tenemos dados los primeros pasos y la primera parte del camino se está haciendo bastante bien. Sin embargo, a pesar de que estamos haciendo lo que entendemos que se debería hacer, hay algo que no cuadra todavía. Y muchas veces las empresas miran un poco en retrospectiva lo que vienen haciendo y miran los resultados de crecimiento y encuentran de que no estamos creciendo como quisiéramos o como esperábamos que deberíamos crecer. Y es un poco en contrasentido porque decimos, estamos invirtiendo en pauta, los usuarios están llegando, se están generando leads, pero no convertimos, no crecemos. Y empiezan a aparecer estas métricas extrañas de rebotes, abandonos y cosas así que aunque no necesariamente aparecen en un resultado o en un informe de gerencia, están ahí presentes. Lo que sucede es que cuando el producto funciona técnicamente bien, pero no escalamos, casi nunca el problema es la tecnología. De hecho, como les decía en la lámina anterior, el problema en Paraguay no es la falta de esfuerzo o la falta de inversión en tecnología. Eso se ve, se vive en todos lados. Hay un montón de ideas y productos que están creciendo o que están lanzándose. Entonces, el problema no está en la falta de inversión o esfuerzo en la tecnología. Y como les decía, cuando tenemos un software que en teoría está funcionando, pero no vemos crecimiento, de hecho, y hablando un poco desde nuestra experiencia, casi nunca el problema es la tecnología. Y como el problema no es la tecnología, desde dentro del negocio empiezan a salir como dudas, hipótesis de qué puede estar pasando. Es muy común también a veces culpar al usuario, decir no, es que el usuario, en el caso de ustedes, el usuario paraguayo no está listo para esta solución. No está todavía lo suficientemente maduro para entender este tipo de proceso. Eso es falso. Completamente falso.
tanto en Paraguay, yo lo he visto también en Bolivia, lo hemos visto en otros países. O sea, el usuario ya está navegando, está consumiendo contenido de streaming, está pagando por internet, está utilizando interfaces de alto nivel todo el tiempo, y el estándar de calidad de experiencia de usuario pues ya está seteado. Entonces, por eso es que yo les digo que cuando este tipo de cosas suceden, de que lanzamos un producto, el equipo de TE dice está todo funcionando, pero los números no nos calzan en cuanto a las expectativas de crecimiento, entonces pues la falla no viene por el esfuerzo en tecnología y tampoco viene por, digamos, falta de madurez o ignorancia del usuario. Lo que sucede es que los clientes se pierden por decisiones pequeñas de diseño que pasan desapercibido a nivel gerencia, a nivel jefaturas, a nivel tomadores de decisiones. Esas pequeñas decisiones de cómo debería suceder algo, cómo debería completarse un paso, cómo debería correr un flujo, que muchas veces queda en un plano más, digamos, operativo, termina acumulando lo que se conoce como una deuda de experiencia de usuario, que a la larga te termina repercutiendo en el crecimiento de tu producto. Entonces, los clientes no se pierden por precio, por problemas de oferta o por falta de inversión en tecnología. Se pierden, vamos a decirlo en simple, por deudas de diseño. Y por eso es que yo les planteo entender estas fricciones en la navegación no como un problema de diseño puntualmente, sino como lo que realmente es desde el punto de vista de negocio. La realidad es que estas fricciones son un impuesto al ingreso. Cada vez que dejamos complejidad en el flujo, en el onboarding, en el checkout, en el formulario, en el flujo que sigue el usuario para completar lo que nosotros queremos que haga dentro de la plataforma, todas esas deudas de diseño lo que están haciendo es generar una fricción innecesaria que en el camino erosiona la confianza en tu producto y la intención de uso, y por lo tanto generan abandono. Y como generan abandono, es plata que el negocio está dejando de percibir justamente por esta deuda de diseño. Entonces, por eso yo les digo, entendámoslo no como un problema estético o un problema de diseño, entendámoslo como un impuesto al ingreso. Dinero que como negocio estamos dejando de recibir, y muchas veces de manera inconsciente. Muchas veces no nos hemos puesto siquiera a pensar en esto o hacer el ejercicio de cuantificarlo. Entonces, cuando hablamos de UX a nivel estratégico, no estamos hablando de diseño. Estamos hablando de entender que la práctica de UX dentro del negocio y como un acompañamiento constante en las decisiones de producto se convierte en un mecanismo que permite proteger los ingresos de la empresa. Cuando este tipo de decisiones se hacen de manera estratégica y no de manera operativa o de manera estética, lo que buscamos es justamente el revenue assurance. Cuidar que el negocio no sangre sin darse cuenta. Entonces, el UX estratégico se enfoca en definir qué y cómo tiene que ser el producto. Qué tipo de features deberíamos tener, qué tipo de flujos o procesos deberían suceder ahí adentro. Muchas veces incluso definir qué tipo de integraciones o qué tipo de tecnologías deberíamos hacer. A ese plano llega el UX estratégico. Se encarga también de idear. Idear se refiere a definir cómo vamos a hacer que la gente haga lo que queremos que haga de la manera más simple, más intuitiva, pero además haciendo que ellos perciban valor en esto que le estamos ofreciendo. Y UX estratégico también se encarga, pues, por supuesto, de diseñar. Pero el tema es que, como les advertí al principio de la charla, cuando pensamos en UX muchas veces nos quedamos en ese primer plano superficial del diseño y no entendemos que en realidad hay este background por detrás. Entonces nos enfocamos en generar valor para el usuario y confianza en el usuario. Y hacerlo en un entorno digital que además tenga la menor fricción posible. Que la navegación y la interacción sea tan natural, tan intuitiva, que el usuario ni siquiera se dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Por eso es que en el mundillo de UX se dice que el buen UX es invisible. Cuando la experiencia del usuario es buena, nadie se da cuenta. Pero cuando es mala, todo el mundo lo sabe.
Ahora que entendemos que UX en realidad es un concepto estratégico y no un tema operativo, quiero presentarles lo que podemos entender como la ecuación del valor. ¿Cómo podemos proteger el revenue a través del UX? Bueno, el secreto, el truco, consiste en lo siguiente: reducir fricciones y aumentar confianza. Todo el trabajo de UX se resume en esto. Todo lo que yo vengo a decirles hoy se resume en esto. Cuando trabajamos en UX estratégico, lo que buscamos es a toda costa reducir todas las fricciones y además elevar la confianza en el producto. Cuando el usuario no siente fricciones, se genera esa confianza de manera sostenible. Y como no tengo fricciones y confío en lo que me estás dando, percibo valor en tu solución, la utilizo, la adopto, la recomiendo, repito, aumento mi promedio de gasto y generamos pues el impacto de negocio, que es el que yo vengo a hablarles. En ese sentido, UX tiene un efecto, digamos, en 3 niveles. Está el UX cosmético. Cuando trabajamos en UX, por supuesto que nos aseguramos de que las interfaces sean bien, que se vean bonitas. Pero eso es lo menos importante de todo lo importante. Por supuesto que se tienen que ver lindas. Eso es el UX a nivel cosmético. Pero también está el UX a nivel funcional. No solamente queremos que se vea lindo, queremos que sea intuitivo, que no falle, que no hayan errores. Entonces ahí, además de trabajar en el plano cosmético o la estética de diseño, también entramos a definir, por ejemplo, la secuencia de pasos, o no sé, el UX writing, la jerga, las palabras, o la manera en cómo vamos a explicar lo que vamos a hacer o justificar lo que vamos a pedir. Tiene que ver también con el control de calidad del software, el QA técnico. Y el mayor nivel de profundidad es lo que estamos hablando hoy, el UX estratégico, que se trata de maximizar la conversión y crear valor. Al final, ahí es donde queremos llegar. Todo lo demás son, digamos, caminos que nos permiten, o sea, la estética y la funcionalidad son los caminos que te llevan a generar ese impacto estratégico con la creación de valor. Se trata de que el producto esté alineado con, por supuesto, los objetivos de negocio, pero que además resuelva necesidades en la vida de las personas para generar esa percepción de valor. Y como percibo valor, entiendo que me estás resolviendo una necesidad, me gusta lo que me estás dando y se me hace fácil, la adopción y la confianza se genera de manera, pues, natural. Veamos un poco dónde se pierde el dinero. Cuando el usuario está interactuando con tu producto, veamos dónde se te escapa, dónde se va, dónde empieza a sangrar el negocio sin darnos cuenta. Tenemos 2 lugares específicamente. Primero el onboarding y segundo el checkout. Esos son los puntos más críticos en cualquier interfaz de e-commerce y en cualquier interfaz de fintech. Esto es algo que, por lo que hemos estado estudiando en el mercado paraguayo, sucede acá, pero ya lo hemos visto también en otros países. Es algo muy común. El onboarding y el checkout son los puntos más neurálgicos en donde los usuarios pueden fallar o pueden... Perdón, no fallar, me corrijo. Los usuarios pueden abandonar la adopción de tu producto. Les cuento algunas situaciones bien puntuales a tomar en cuenta. Cuando hablamos del checkout, lo asociamos automáticamente con la transacción de pago, el momento en que el usuario hace el pago, ¿sí? Pero el problema no está ahí. Tener el SPI integrado es solo la mitad del camino. O sea, pensar de que con que nos integremos una solución de pago y ya está resuelto el drama del checkout, no. Es como el mínimo esperado, pero alrededor de eso hay múltiples fricciones que van a suceder naturalmente y que deberíamos tener cuidado para evitar que nos estén sucediendo. Si ponemos, por ejemplo, pasos innecesarios en el onboarding o en el proceso de pago que generan dudas, el usuario puede abandonar aunque esté absolutamente dispuesto a pagar, porque por ahí no le resulta tan confiable las interfaces que estoy viendo, no sé si la transacción está protegida, o cosas que, aunque parezcan absurdas, pero realmente suceden,
el usuario está literalmente con el dinero en la mano, listo para transaccionar, y le pones una barrera enfrente. Por ejemplo, regístrate. Créate una cuenta. Además, con un email y una contraseña. Y un montón de pasos. Entonces, fijémonos que cuando hablamos del checkout, no solamente estamos hablando de la transacción, sino de todas las otras barreras que podemos estar poniendo que hacen que el usuario termine abandonando. Fíjense un poco la paradoja que estamos viviendo acá. El sistema de pagos en Paraguay es fantástico. O sea, la transacción tarda segundos en salir y entrar de una cuenta a otra. El tema es que si la experiencia con la transacción de pago es tan buena, ¿por qué el resto de la experiencia en el viaje tiene que ser tan lenta? ¿O tiene que ser tan problemática o sobredimensionada? ¿Por qué no puede ser así de rápido? Lo que sucede es que al final, como les decía, el usuario ya está experimentando algo que es muy bueno, que es esa velocidad en la transacción. Y sin darnos cuenta, estamos también sesteando el benchmark de expectativa de rendimiento que el usuario espera del producto. Entonces, por ejemplo, en quienes tengan interfaces de e-commerce, si tenés un catálogo muy grande y tenés que consultar API y el usuario para ver un catálogo tiene que quedarse segundos, varios microsegundos esperando que cargue la imagen o que cargue el precio, esos pequeños delays ya están afectando la experiencia y el usuario percibe esa paradoja de por qué si al final la transacción es tan rápida, ¿por qué navegar en tu catálogo tiene que ser tan difícil? ¿Por qué completar mis datos de pago tiene que ser tan complicado? Entonces, por eso es que el proceso del checkout es un punto neurálgico en donde las ventas se caen. La fricción no está únicamente en el momento de pagar, sino que ocurre antes, principalmente antes y después de la transacción. Sucede con onboardings largos, porque le pido registrarse y por decisiones de negocio que necesitamos capturar un montón de data para nuestra analítica, le pedimos un montón de información y queremos saber hasta, no sé, cuántos hijos tiene, de dónde vive, dónde nació, quiénes son sus amigos, un montón de cosas que, aunque para el equipo de marketing puede estar bueno, no es realmente necesario para completar la transacción. Excesos de validaciones que no explicamos. Por ejemplo, tenés que crearte contraseñas con un montón de caracteres, un montón de cosas que nunca le dijimos las reglas del juego y no le explicamos cómo esperamos que funcione, pero al final estamos validando por detrás y estamos poniendo bloqueos para que el usuario avance y complete la transacción, que es lo que queremos que haga. Formularios innecesariamente largos, falta de claridad sobre costos, comisiones, tiempos de entrega. Y algo que también pasa mucho desapercibido, que no lo tengo en la diapositiva, pero aprovecho de comentárselo, es la falta de contexto de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, de explicarle al usuario por qué te tengo que pedir esto, por qué es necesario que hagas este paso, o de qué se trata esta situación que estás pasando en este momento del checkout. Entonces, la experiencia de compra no es únicamente el momento de la transacción, es el antes y es el después de la compra, el postventa también, el seguimiento de la venta. Saber a ciencia cierta cuánto tiempo va a tardar en llegarme mi producto o dónde está mi producto. Y cuando a nivel negocio notamos que empiezan a haber fricciones con el producto, es muy común que desde dentro del negocio empiezan a surgir nuevas ideas y nos ponemos creativos. Y creemos que hay que meterle más cosas al producto. Necesitamos más features, un nuevo módulo, o estaría muy bueno que además podamos hacer tal cosa. Y sentimos que agregando más funcionalidades le ofrecemos más valor al usuario, cuando en realidad podríamos estar causando el efecto completamente opuesto. Cuantas más cosas le das al usuario, más complejidad podés estar agregando al proceso si no lo implementás correctamente. Y al final, a mayor carga cognitiva con el uso de tu producto, más alta la probabilidad de abandono. Perdón.
Entonces, cuando encontramos que el problema es la fricción, la solución no es agregar más complejidad. Más bien es todo lo contrario, es simplificar, quitar pasos, quitar cosas, hacer que el proceso sea lo más fluido, lo más natural posible. Esa es la ventaja competitiva real en un mercado como el que tienen ustedes. Al principio les decía, tener la tecnología funcionando no es el diferenciador, es la puerta que te permite entrar a jugar el partido en el mercado. Ya no te diferencia la tecnología. El verdadero diferencial es esto, la simplicidad y la velocidad en la navegación. Plataformas de e-commerce hay y van a haber muchísimas, pero plataformas de e-commerce que sean simples, intuitivas, agradables y que el usuario perciba valor, no van a haber muchísimas. Y cuando aparece una como estas, es la que realmente capitaliza el mercado. Pensemos un poco, no sé, a grandes rasgos. Aplicaciones de pedidos de comida. No es mención pagada, por si acaso. Pero claramente hay un player muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si hay otras aplicaciones. ¿Cuántas startups no han intentado hacer aplicaciones de delivery de comida? Funcionalmente hacen exactamente lo mismo, ¿no ven? En teoría cubren la misma necesidad, pero no te diferencias por tener el software funcionando. ¿Cuál es el diferencial? Que esta realmente la puedo usar de manera muy fácil, muy intuitiva, muy natural, sin fricciones. Y como me resuelve la necesidad de una manera tan fácil, pues la adopto. Ese es el verdadero diferencial. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para dejar de perder plata sin construir más productos? Yo les vengo diciendo, no, todo este tema de fricciones te hace perder plata, pero la solución no es construir más cosas, no es agregar más features. Entonces, ¿cómo hacemos para curar la enfermedad sin gastar más en agrandar el producto? Lo primero que debemos tomar en cuenta es que a la hora de tomar decisiones del producto, lo que debemos evitar es tomar decisiones basadas en opiniones. Es lo más común dentro de los negocios. Nos ponemos creativos, lluvia de ideas, algún gerente vio un feature en algún otro lado, a alguien se le ocurre que sería una buena idea que esto se resuelva de esta forma. Muchas veces ni siquiera sabemos de dónde sale la idea. A veces surge, no sé, espontáneamente en la cabeza del ingeniero que está haciendo el desarrollo del frontend. A veces, no sé, es un gerente que trata de explicarlo de alguna forma y no se implementa del todo como él se lo imagina. El tema es que partimos de tomar decisiones basadas en opiniones o en hipótesis que muchas veces no son ciertas. Y en un mercado tan competitivo como el que están ustedes, tomar decisiones de esa manera es la manera más cara de tomar decisiones, porque además es la más riesgosa. No quiere decir que no lo vas a solucionar, pero requiere muchísima prueba y error hasta poder resolverlo correctamente. Y esto es porque las opiniones del equipo no frenan las pérdidas. Lo que frena las pérdidas en la adopción del producto y las pérdidas de revenue es la evidencia, es la data real. Y está bien cuando miramos la analítica de tráfico y vemos, por ejemplo, cuántos usuarios llegan, cuántos se van. Pero muchas veces esa analítica termina siendo la mitad de la película y no vemos la información completa. Yo tenía un amigo, me encanta esta frase y siempre la utilizo, decía, la analítica es como la mancha húmeda en la pared. ¿Cómo es eso? Te dice que algo está pasando, pero no te dice exactamente dónde está pasando. Entonces la analítica sí te va a poner el red flag de que hay algo que está pasando. Pero ¿cómo lo resolvemos? Con evidencia. ¿Y cómo encontramos esa evidencia? Por ejemplo, en el mundo de UX existe un concepto que se llama el UX Research, hacer investigación con usuarios. Y esto se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer con pruebas de usabilidad, se puede hacer con una auditoría de diseño. Hay muchas técnicas, muchos mecanismos de cómo se puede resolver. La cuestión es la siguiente. Dejemos de tomar decisiones de cómo corregir el producto basándonos en opiniones subjetivas del equipo y basémonos en evidencia. ¿Cómo obtenemos esa evidencia? Con los usuarios. Por ejemplo, les dejo ahí el tip. Podríamos correr
pruebas de usabilidad, UX test con usuarios reales, simulando el flujo, viendo de manera, digamos, sí, de manera natural, en tiempo real, cómo están navegando, y en ese ejercicio podés encontrar exactamente dónde suceden los abandonos, dónde están las fricciones, cuál es el nivel de gravedad de cada una de las fricciones, y lo más importante es por qué suceden las fricciones. Entonces, este tipo de prácticas te permiten encontrar no solamente el problema, sino hacer los cambios a un nivel quirúrgico, evitando tocar otras cosas del producto que capaz ya están funcionando muy bien. Entonces, en UX usamos research para eliminar estas suposiciones y empezar a tomar decisiones basándonos en evidencia real. Entonces, cuando haces UX no se trata de, no sé, buscar el gurú de UX que venga a decirte cómo ponerle UX a tu producto. Se trata más bien de un proceso un poco más científico, si querés decirlo de alguna forma, que te permita obtener evidencia que te demuestre lo que realmente es o lo que realmente no es el problema. Y lo más bonito es que te puede dar una visibilidad muy clara del nivel de gravedad de cada uno de los problemas, con lo cual las correcciones no solamente están, digamos, cantadas, sino que están priorizadas por lo más importante o lo más crítico a lo que sí estaría bueno, pero podemos resolverlo luego. Entonces, por eso yo les decía, en UX no diseñamos solamente para que las cosas se vean bonitas. Diseñamos para facilitar la adopción del usuario y además y sobre todo mitigar el riesgo de pérdidas para el negocio. Otro tema que debemos tomar muy en cuenta para resolver este tipo de problemas es pensar en la confianza del usuario con respecto a nuestro producto. Yo les decía, paso 1, bajar fricciones, paso 2, aumentar confianza. El tema es que la confianza en tu producto no se construye con mensajes en un banner o claims en las pantallas de los títulos de tu interfaz. La confianza se construye de una manera más sistemática con el uso habitual del producto. Vos podrías hacer, no sé, toda una campaña de marketing para decir que somos un producto confiable. Y si está bien, capaz vas a posicionarte en ese atributo de marca por un tiempo, mientras dure tu campaña, pero la realidad es que no va a ser sostenible, porque no puedes estar hablando lo mismo todo el tiempo, invirtiendo en pauta todo el tiempo en lo mismo. La confianza no se comunica de manera verbal. La confianza se construye de manera sostenida en el tiempo. Cuando el usuario interactúa con tu plataforma sin fricciones, sin problemas, y siempre le resolves lo que necesita, entonces confío en la plataforma y la adopto de manera natural, sin necesidad de que vos me digas. Entonces, la pregunta que ustedes deben trasladarle a sus equipos de producto no es si tu plataforma tiene buena UX o no. Lo que debemos preguntarnos lo que ustedes deben preguntarles es cuánto dinero estamos dejando sobre la mesa por estas fricciones que quizás ni siquiera las estás midiendo. Eso es lo que nos importa. Entonces, yo les dejo aquí esta provocación, esta sugerencia. Empiecen a medir un nuevo KPI, que lo podemos llamar la tasa de abandono por fricción, como un KPI estratégico de producto. Y si yo fuera CEO, sería el principal KPI que le cobraría a los jefes de producto. Les cuento cómo lo podemos medir. Dimensionamos la cantidad de usuarios que están listos para transaccionar. ¿De dónde sale esto? De tu analítica. Vos podés ver cuántos usuarios llegan con intención de utilizar tu plataforma. Multiplicás por tu ticket promedio, el ticket promedio que ellos están dispuestos a gastar, y lo multiplicás por este porcentaje de abandono por fricción del que hablábamos antes. Y ahí tenés el dato. ¿Cuántos revenue estamos perdiendo por fricciones de UX? Este dato es crítico porque es el costo oculto del mal diseño, es el impuesto de la mala UX del que hablábamos antes. Y no solamente te sirve para entender cuánta plata estás perdiendo por mala UX,
sino que también te sirve para dimensionar qué tan crítico es este problema. Capaz, no sé, lo calculás y estás perdiendo plata, pero no es tanto, pues no será trabajar en UX capaz no será tan crítico. Pero ¿y qué pasa si sí estás perdiendo un montón de plata y no te habías dado cuenta? Entonces también te permite setear el tono de la gravedad del problema cuando lo miramos desde esa óptica financiera. Y bueno, cerrando con esta idea, el diseño estratégico no es estético, es rentabilidad. Por eso cuando yo les decía al principio de la charla, hablemos de UX que vende, estamos hablando de diseñar productos o idear productos con una visión estratégica pensada en que disminuyamos tanto las fricciones que el usuario adopte naturalmente confianza en el producto y por lo tanto aseguramos el revenue del producto. Y de esa manera evitamos estas barreras de crecimiento de las que hablábamos al principio. Bueno, con eso yo concluyo mi charla.